Bueno, buenas tardes a todos. Qué nuevo horario que tenemos y la verdad es que parece ser que ha gustado mucho a nuestra audiencia, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Otro evento de Talk con tu Tierra. La verdad es que estamos encantados de poder tener con nosotros a Andreas Kuesterman desde Guatemala a compartir esa experiencia maravillosa que ha tenido en su país. Y la verdad es que para nosotros siempre es en, en, eh, favorable estas conversaciones porque nuestro objetivo es poder compartir experiencias, información y el propósito es que todos tengamos una mejor conciencia del medio ambiente y poder ir mejorando este entorno que tenemos, que nos protege y que nos alimenta. Bueno, les presento a mi gran socia de Talks con tu Tierra, Leticia Rosas. Ya llevan 10 años más en experiencia con eventos en la industria de reuniones y su pasión la atrajo a que se especializara mucho más en la sostenibilidad y todos los beneficios que nos puede compartir a través del turismo y turismo de reuniones. Así que Leti, te paso la palabra. Muchas gracias, Sandra. ¿Qué tal? Qué gusto estar nuevamente aquí, que tenemos a un invitado muy importante y experto en el tema de sostenibilidad en Guatemala. Entonces, la conversación que vamos a tener que tener el día de hoy va a ser riquísima porque tenemos una persona que lo vive al día a día. Ya lo irán viendo en la plática que vamos a tener hoy. Y le doy muchas gracias a las personas que se conectaron el día de hoy de México, de Latinoamérica, que nos están siguiendo, que a lo mejor es la segunda ocasión que nos acompañan aquí en este talk. Y lo que queremos es mes con mes ir invitando a personas así como Andreas Kuesterman, que tienen tanto que compartir y que ya son líderes de la sostenibilidad en la industria de turismo y la industria de reuniones, que pueden ser ejemplo o guía para que de verdad vayamos haciendo ya un cambio positivo a nuestros hábitos de consumo, tanto como personas y también como líderes y de esta industria de reuniones, ¿no? Desde el segmento que conformemos en esta industria tan rica del maíz, ya sea que como proveedor, como meeting planner, como venue, que es lo que vamos a platicar, ¿no? Sobre todo, como hasta buró de convenciones, como proveedor, ¿no? Un DMC, una transportadora. La verdad es que la carne es riquísima de la industria de reuniones y hay que sacarle talento. Pues bueno, ya sin darle tanto preámbulo a estas pláticas que hemos elaborado, Sandra Reed de Meetings Alliance, acá yo en tu tierra, voy a presentar a Andreas Kuesterman. Andreas obtuvo la licenciatura en Economía y Finanzas de la Universidad de Guelph, Ontario, Canadá, en 1995. Obtuvo su maestría en Mercadeo y Ventas de la Universidad de Sade en Barcelona, España. Trabajó en Canadá, Cuba y Alemania, previo a retornar a Guatemala para incursionar en la hotelería. Es CEO de Hoteles Porta desde 2008, empresa donde trabaja desde su incepción en el 2001. Hoteles Porta inició con la operación de 2 propiedades y en la actualidad opera 6 propiedades en diferentes destinos. Andreas es presidente de la Junta Directiva del Buró de Convenciones de Guatemala y de la Comisión de Turismo Sostenible de H-Sport. También es miembro de la Junta Directiva de Fundación Valle de Pancho y del Centro para la Acción de Responsabilidad Social en Guatemala. En 2018, la revista Latin American Meetings nombró a Andreas como uno de los 15 líderes más influyentes de la industria de reuniones de Latinoamérica y recibió de igual manera en 2018 por parte de Rainforest Alliance un distintivo como líder en sostenibilidad en la industria de la hospitalidad. Como ven, tenemos una gran personalidad que nos está acompañando. ¿Cómo estás, Andreas? Hola Leti, ¿cómo estás? Bien, feliz de platicar contigo. Muchas gracias por la invitación. Saludos desde Guatemala. Yo pues ya conozco a Sandra de varios años atrás. No se dicen tantos, pero se dicen varios años atrás. Y pues recientemente pues tuve el gusto de hablar contigo, Leti, y poder conocer un poco todo lo que tú haces también. Y pues estoy muy contento y halagado de la invitación para platicar con ustedes.
Perfecto, excelente, Andreas. Pues vamos a empezar con este conversatorio tan rico. Tenemos aproximadamente como 30 o 40 minutos y las personas que están conectadas pueden irnos mandando sus preguntas, ya sea que las vamos contestando, sino hasta el final con Sandra vamos teniendo toda esta conversación. Sí, estoy pendiente. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacer y que nos compartieras, Andreas, es ¿qué quiere decir para Hoteles Porta que traen esta filosofía de hospitalidad con propósito, ¿no? Hospitality with Purpose, que me compartiste tan impresionante y que creo que puede ser interesante para todos conocerlo. Pues como todo en la vida va evolucionando y uno va aprendiendo y va realmente, espera uno creciendo, tanto emocionalmente como profesionalmente. Y hemos tenido conversaciones con mi familia. Hoteles Porta, pues es un negocio familiar que tengo más que todo el gusto y pasión de dirigirlo. Pero es un tema que está en el ADN, ¿verdad? El tema de hacer la diferencia. Entonces, durante el tiempo, cuando comenzamos Hoteles Porta, pues era, el eslogan era la puerta a un mundo mejor. Y con el tiempo fue evolucionando. Recientemente, como hemos ido trabajando mucho el tema de sostenibilidad y como ha ido evolucionando, pues se nos vino que realmente es propósito de nosotros como familia y por ende como empresa. Y entonces, ¿cómo no va a ser la hospitalidad con propósito? Somos agentes de cambio positivo, eh, de impacto que le haga no solo al cliente, a los colaboradores, sino a la comunidad. Entonces, el propósito es con todos, ¿verdad? Mantener todo el tema de hospitalidad y todo lo que eso representa, pero más allá. Entonces, eso es lo que representa para nosotros el propósito. Ok. Sí, a mí eso se me hizo súper rico, ¿no? Lo que me comentabas, que es sobre todo volcado a la comunidad, a los empleados, a sus colaboradores, en ese sentido, ayudarlos a desarrollar a que cada día sean mejores personas, ¿no? También me comentabas, ¿no? En este sentido de propósito, que cuentan ustedes, bueno, desde sus inicios Hoteles Porta tiene este compromiso con la sostenibilidad. ¿Qué nos puedes compartir al respecto en ese sentido o acciones de cuidado con el medio ambiente? Pues vamos a ir en el tiempo. Antes sostenibilidad no se conocía como tal y primero, pues en muchos, y uno lo ha ido aprendiendo, se hacía filantropía, ¿verdad? Y filantropía era regalar dinero o ver como alguna buena causa y etcétera. Y va evolucionando con el tiempo, ¿verdad? Y en el tiempo después decís tema un poco de responsabilidad y después voy a ser más responsable con mi empresa, con mis accionistas, con mis colaboradores. Después evolucionó el tema de responsabilidad social empresarial, la RSE, muy importante. No es una moda, sino que realmente es cómo las empresas se deben de comportar con sus ejes y sus stakeholders más, o los stakeholders relevantes de la empresa. Pero uno es, ante todo, un ciudadano y tener que tener eso bien claro, que el ciudadano tiene que aportar. Entonces, lo que vemos es que responsabilidad social empresarial es un medio y el fin es la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad finalmente es cómo vamos a trascender en el tiempo y ese impacto que vamos a dejar. Y ese es el mensaje que le queremos manifestar a todos los stakeholders, ¿verdad? A todas esas personas que tienen que ver con nosotros, porque siempre tenemos, como decimos, tenemos que dejar algo mejor de lo que lo recibimos. Y ese es el propósito también, finalmente. Claro, no, buenísimo. ¿Qué acciones nos podrías compartir al respecto, ¿no? Que van ustedes aplicando desde la filosofía y esencia que nos has compartido ya de los hoteles, acciones concretas tanto de responsabilidad social y cuidado del medio ambiente?
Pues gracias a Dios son varias que mencionar y todas me emocionan realmente compartirlas. Vamos a decir, nosotros vemos obviamente el tema de sostenibilidad va en los tres ejes, todo el tema social, cultural, el ambiente y vamos a ver también la economía o las finanzas, ¿verdad? Entonces, si no generamos dinero, no podemos ser sostenibles en el tiempo. Entonces, eso hay que también dejarlo claro, que el hacer dinero no es malo, ¿verdad? El hacerlo de dinero de una manera responsable y hacerlo de una manera donde haya un mejor impacto a varios niveles, pues por supuesto, eso es la mejor manera de hacer dinero. Duermen mejor en la noche, eso por cierto. Pero también en el tema sociocultural y la tema de ambiental, están varios temas o varios ejemplos que hemos hecho en el transcurso del tiempo. Aproximadamente 5 o 6 años atrás, unas han sido por obligaciones y otras cosas porque también hay que ver cómo hacemos temas de mejor manera. Uno de ellos, pues uno sencillo, fue el de bueno, en Guatemala le decimos pajías, ustedes le dicen popotes, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquel video de una pobre tortuga que la levantaron del mar, ¿verdad? Hace muchos años y le sacaron un resto de un popote de la mucosa. Eso nos dejó muy impactados, ¿verdad? O a mí ante todo. Y desde ese momento hicimos la campaña Salvemos a la Tortuga, ¿verdad? Y aproximadamente 6 años atrás, 5 o 6 años atrás, dejamos nosotros de utilizar pajillas en los hoteles. Hicimos el conteo y básicamente en un año dejamos de consumir más de 120,000 pajillas. Es un montón de pajillas, ¿verdad? Y hay unas estadísticas que hay suficientes pajillas en el mundo para darle 6 vueltas al mundo de pajillas por la cantidad de desperdicio de pajillas que hay. Sí. Entonces, ese fue uno de los iniciativas y creo y posterior, pues fuimos haciendo un poquito antes, hicimos el tema, como tú sabes, siempre en nuestros países el agua potable es un tema de preocupación para los extranjeros. Y siempre teníamos que tener botellas de agua en las habitaciones, ¿verdad? Pero la cantidad de botellas de agua, o sea, anualmente o mensualmente era terrible. Entonces nos aliamos con una empresa que se llama Ecofiltro en Guatemala, que hace unos filtros que tienen un dispensador interno, ¿verdad? Que le echas agua del chorro, ¿verdad? Y quita el 99.9% de todas las bacterias o minerales dañinos del agua. Y eso lo implementamos, pusimos uno de estos filtros por habitación y le pusimos, es hecho en cerámico, entonces se mira bonito, dice Porta Hotels, Purified Water, o agua purificada. Y es, al principio siempre hay un poquito de resistencia y quiero agua embotellada y etcétera, pero fue muy bien recibido y realmente es otra gran iniciativa de poder ir realmente reduciendo ese uso de plástico que ¿verdad? Está inundado. También años antes, pues el lago de Atitlán, que es donde tenemos una de las operaciones, pues se vio infestado por una bacteria que le llaman la cianobacteria. Esta, pues, es por el usualmente alto flujo de residuos que tienen minerales potentes, potasio, nitrógeno o manganeso, que los efluentes que llegan al agua. Entonces se creó esta bacteria que es como alga que va creciendo y se cubre casi que el lago completo. Y el lago de Atitlán
el que no lo conozca, más que invitados a venir, pero eso no es que uno quiera ser, como dicen, muy parcial o imparcial, pero sin duda alguna es uno de los lugares más maravillosos en la Tierra, y es un lugar donde da mucha inspiración. Entonces, obviamente hubo levantamiento, como puede ser que esto esté ocurriendo, y pues se levantó una necesidad de crear legislación específica. Eso toma siempre un poco de tiempo y pon como ejemplo las plantas de tratamiento de aguas residuales en un desarrollo, un apartamento, algo, pues existen en los desarrollos inmobiliarios, pero tienen, ¿verdad? Tienen que cubrir las necesidades de cuánto desagüe o de estos minerales existen. Voy a decir un número que no es el correcto, pero les voy a dar la idea, por decirle 100 partes por millón de nitrógeno. Entonces, lo que la legislación decía que como el agua Atitlán necesitaba tanto más cuidado, pues en vez de ser 100 partes por millón, como normalmente se podría en un desarrollo inmobiliario, tendría que ser una tercera parte de eso, o menos, ¿verdad? 30 partes por millón o algo por el estilo. Entonces, era muy estricto, pero era la única manera de poder contar con con mejorar el agua residual que finalmente quedaba en el lago, porque aunque después se iba al alcantarillado e iba a la municipalidad para contar ahí por otro sistema de purificación, y siempre, ya sabemos, en nuestros países a veces es complicado todos estos sistemas en poblados. Entonces, nuestra planta de tratamiento que construimos contemplaba todos estos nuevos regímenes de agua, y la idea es que la segunda parte, y hoy en día ya podemos hacer varias cosas con el agua que sale de ahí. Sí, parte se tiene que ir al alcantarillado, pero va con niveles aún inferiores de lo solicitado por el gobierno. También le damos un poco vuelta y la utilizamos en nuestra propia operación en términos de jardines y demás áreas que no es potable, pero el siguiente proyecto será eventualmente pasarlo a otra planta de purificación, ¿verdad? Para poder potabilizar esa misma agua. Excelente, o sea que este tema de tratamiento de agua, ¿no? Hacia el lago Atitlán ha sido tanto para consumo, y por el otro lado también para disminuir todo este tema de la cianobacteria, ¿no? Que existe. Correcto. Muy Así bien. es. Excelente. También me habías comentado que ya utilizaban también gas natural, ¿no? Para el tema de calentamiento de agua, paneles solares. O sea, han ido avanzando en el tema de sostenibilidad y de aplicación de estándares en el recinto, ¿no? En sus propiedades, perdón. Correcto. Pues las propiedades todas tienen cierto tiempo. Una de las propiedades tiene más de 70 años, la otra más de 40. Entonces, son íconos de la hospitalidad en Guatemala, pero como tal también hay que, ¿verdad?, hacerle sus respectivas remodelaciones y atenciones como requieren. Entonces, en los diferentes proyectos de remodelación hemos ido viendo todos los temas que van con eficiencias tanto energéticas como, ¿verdad?, reducción de uso de energía o agua. Antes existía el tema de aquí el búnker, que es básicamente quemar combustible para generación de agua caliente, y eso lo hemos sustituido en todas las propiedades para que sea vía gas. Y entonces la emisión de calefacción pues se reduce muchísimo, ¿verdad? No existe humo negro ni nada por el estilo. También en términos de también calefacción, pues todas nuestras piscinas son calefacción vía solar,
¿verdad? Que pasan unos tubitos y va a hacer esto con el agua. Obviamente, todo esto está en los techos de las propiedades para poder utilizar de mejor manera también esa superficie. Y dijeron, las nuevas remodelaciones, hemos utilizado ciertos productos o ciertos equipos que en su interior ya tienen unos elementos, y voy a decir duchas, inodoros y lavamanos, donde aunque no afecta mucho la presión del agua, no voy a decir no lo afecta, pero voy a decir no lo afecta mucho, lo que hace es que tiene un consumo de un 50-60% menos de agua, porque le inyecta aire al agua a la hora de la dispensar. Entonces, la idea es que si cambiamos todos estos artefactos por artefactos más efectivos o eficientes, también veremos reflejado eso en el consumo de agua, como uno de tantos ejemplos. Ya. Y en cuanto, de verdad es que qué increíble y aprovechar esto, las remodelaciones y actualizaciones en los venues para poder aprovechar e integrar energías y programas y procesos más eficientes, ¿no? Que finalmente es lo que se vuelven procesos y programas eficientes en el que se tiene mejor servicio y por el otro lado también un tema de responsabilidad social y cuidado de los recursos para mantenerlos en el futuro, ¿no? Que es este tema de la sostenibilidad. También me platicabas que con todas estas medidas, ustedes también, y tú también sobre todo, ¿no? Tienes este cuidado de ir implicando en estos procesos la reducción de la huella de carbono, ¿no? De las acciones y actividades que empiezan a minimizar o reducir ese impacto. ¿Qué nos podrías compartir al respecto? Pues mira, todo lo que hacemos, el respirar, el caminar, lo que hagamos, el cocinar, siempre va a tener un impacto. Y voy a decir, no un impacto positivo, sino que consumes energía y consumes, ¿verdad? Otros implementos que van a tener un efecto en la huella de carbono. Por ejemplo, voy a decir, el tema de los ecofiltros que utilizamos en las habitaciones tiene doble propósito. Obviamente, la reducción de las botellas de agua no solo tienen, ¿verdad? Menos energía y poder utilizar agua del chorro, sino que obviamente también todo ese proceso tiene un efecto en tu propia huella de carbono. Hemos ahí sí trabajado en algunos proyectos como Buró de Convenciones y también como empresa, en crear y tratar de medir lo que representa un evento, la ejecución de un evento. Y hay mediciones, ¿verdad? Que nunca fueron exactas, pero ya hay una manera por decir, ok, tú vienes de México para acá, te quedas 3 días, vas a estar en un hotel y entonces eso tiene un promedio y eso es tu huella de carbono que vas a tener el haberte subido a tu carro en tu casa y llegar al aeropuerto, subirte al avión, bajarte el avión, llegar al antiguo Guatemala, ¿verdad? Y entonces eso tiene un efecto y entonces se puede calcular tu huella de carbono. Entonces hemos trabajado con tratar de incentivar a que los eventos cubran su huella de carbono y hay varios, ya teniendo ese termómetro de medición, lo que hemos hecho también con el Buró de Convenciones es tratar de llevar a cabo y darle al cliente un menú de opciones para cómo mitigar esa huella o cubrir su huella de carbono del evento vía utilizando, aquí existen las estufas inteligentes de madera que como sabemos todavía nuestros países utilizan mucho el fuego abierto en la vivienda. Y eso tiene varias implicaciones negativas para el ser humano. No solo el tener el fuego abierto dentro de la habitación, sino que el humo negro causa problemas en los pulmones.
Y además la deforestación y todo el tiempo de gasto, de tiempo de tratar de obtener esta leña y a veces llevarla a la casa. Entonces las estufas inteligentes consumen siempre leña, pero el 70% menos leña que realmente lo que tendría es un fuego abierto. Entonces, podemos presentar varios y hacemos esa medición de cuántas estufas podríamos instalar en una vivienda, en una comunidad que usualmente tiene fuego abierto en su habitación, y entonces de esa manera podemos decir cuánto menos leña va a utilizar y etcétera para poder colocar una de estas. Lo mismo con el tema del agua, porque usualmente de los ecofiltros los llevamos a estas comunidades porque al traer agua de cualquiera foso o algún tipo de pozo, usualmente es contaminada y entonces la gente lo tiene que hervir para reducir cualquier tipo de bacterias que pueda venir en el agua. Entonces eso también tiene una medición, el no tener que hervir el agua, el no tener que ir tantas veces entonces, utilizando filtros similares como el que utilizamos en las habitaciones. También se mide y se entrega en comunidades para que también no las personas o los habitantes no tengan que gastar tanto tiempo en estas actividades de ir a traer agua y hervirla y pasarla, sino que tienen un poquito más de proceso. Y la tercera, pues obviamente, es de las que utilizamos son plantaciones, ¿verdad? De reforestar ciertas áreas, ¿verdad? De lugares que han sido afectados de una u otra manera, ya sea por incendios o porque han sido utilizada la leña para cabalmente utilizarla en la vivienda, y entonces reforestamos dijéramos, muchos son espacios que han sido afectados, y ponemos Porta entre el 2010 que iniciamos el proyecto al 2019 hemos plantado con nuestro equipo más de, voy a decir, más de 50,000 árboles, ¿verdad? En estos, ¿verdad? Entonces lo hacemos con el equipo de trabajo, porque ellos también son parte de toda esa conciencia y que lo llevamos a las comunidades. Qué bien. Aquí les voy a compartir un poco a la audiencia, a lo mejor si alguno no conoce este tema de la huella de carbono, es todo este efecto o todos los gases de efecto invernadero que se generan a la hora de la utilización justo de combustibles o energía, ¿no? Gases, electricidad, perdón. Entonces, estas emisiones que generamos por la transportación terrestre, como bien lo dijiste, sobre todo por transportación aérea, la transportación de los productos, ¿no? Todo lo que se utiliza para operación, por ejemplo, de un hotel, o la realización de un evento, todo esto tiene un impacto y una generación de huella de carbono, y lo que invitamos y estamos buscando generar conciencia es que todos en esta cadena de valor de la industria de reuniones, de la hospitalidad, siendo conscientes de este impacto que generan nuestras acciones, vayamos teniendo acciones de mitigación y de reducción como las que nos estás compartiendo, ¿no? En este sentido de los ecofiltros, y entonces ya no hay traslados para estar llevando las botellas de PET, que además tienen el doble impacto, etcétera, ¿no? Igual en algún momento hablábamos por el tema de desperdicio de alimentos, también en ese sentido, también el desperdiciarlos genera una alta emisiones de CO2, y me decías que también traían ahí otros proyectos, ¿no? En ese sentido de alimentos. Sí, es que hay tanto, por donde veas o por donde caminas, sin duda alguna, el cómo promover. Te había comentado que dentro del plan de trabajo del Buró de Convenciones hemos integrado los objetivos de desarrollo sostenible. Entre los importantes es el empleo digno, ¿verdad? También un consumo responsable, y cómo dentro de todo eso es presentar una oferta al cliente de cómo realmente todos esos 17 objetivos de desarrollo sostenible que ya están escritos y que no solo es un arcoíris de colores, sino que tienen propósito, ¿verdad? Esos están ahí porque se nota que para el ser humano
tiene que tener conciencia de una manera clara y efectiva de poder generar con metas claras, como las de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, poder generar ese cambio. Y todo inicia con un pequeño diagnóstico o entender cómo estás hoy, tomar la foto. Sí. Y ver cuáles son esas acciones en esos 17 y vas a decir consumo de agua o vida silvestre o alianzas, ¿verdad? Equidad de género. Todos esos programas que sobre cada uno de esos, todos podemos hacer algo, sin duda alguna. Y cómo decir, hoy lo hacía así, ¿y cuál es mi meta? Para un año, para 2 años. Obviamente los objetivos de desarrollo sostenible son para el 2030 y hay mediciones específicas, pero lo hacen los gobiernos, aunque, por supuesto, uno de los objetivos, que es el 12.6, es la contribución de la empresa en los objetivos de desarrollo sostenible de cada país. Entonces, ¿cómo medimos como empresa cada uno de esos impactos, verdad? Y hemos estado trabajando directamente con un programa de Naciones Unidas específico en esto, se llama UNCTAD, para poder desarrollar indicadores sencillos que todo se vuelve dinero, ¿verdad? Entonces lo sacas todo específicamente de tu estado financiero, de cómo puedes ir trabajando en esa vía, ¿verdad? Para poder claramente hacer ese impacto que te vas a proponer, porque lo importante de todo esto es que no es solo porque, ay, qué buen corazón tengo y quiero ser un mejor ser humano. Es que el cliente, hoy, por X o Y razón, te lo va a exigir, te lo va a solicitar y te va a preguntar, ¿y usted qué hace para esto? ¿Y usted qué hace para el otro? ¿Y usted qué hace para equidad de género? ¿Cuánta gente tiene usted en su planilla que son hombres y mujeres? ¿Y cómo los capacita? Y le da el tiempo a la mujer para que tenga, y pueda crear a la familia. Y, no. Entonces con usted no muy me interesa, me voy con el siguiente, ¿verdad? Los organismos internacionales en sí tienen que basar su método de compra en obtener esos proveedores que cumplen o que tienen objetivos claros, un código de ética, ¿verdad? Por decirlo, o valores y que el tema de, obviamente, de un código de trabajo con sus empleados. Y hay algunos que todavía lo tienen ignorado y no están actuando y el cliente final va a decir, yo no puedo irme con una empresa que no está tomando eso en consideración. Entonces, y que no lo tiene dentro de su plan de trabajo de manera consciente. Entonces, sí es importante que el cliente, porque no todos todavía, pero yo sé que todo es un proceso en esta vida, y hay que, eso sí, no solo traérselo a la mesa al cliente de las actividades que uno ya hace, para que ponga también conciencia cómo compra y con quién compra, ¿verdad? Y cómo lo está haciendo su proveedor y que no tenga trabajo infantil y que, ¿verdad?, haya reducción de explotación sexual a menores. Y todo esto se vuelve complejo, pero es realmente apasionante y es un mundo completo. Exacto. Sí me gustaría interactuar y perdona que te interrumpa, Leti. Sí. Has traído unos puntos muy interesantes, sobre todo para algunos de los que están presentes, de pronto son dueños de empresa. Sí. Y me gustaría ver si compartes esa experiencia de cómo compartir es algo que ya tú tienes dentro de ti, como bien dijiste, es parte de tu DNA, es tener mucha conciencia de tu entorno. ¿Cómo transmites esta pasión, este respeto, este pensar con los que trabajan en tu empresa, tanto como los que invierten en la empresa, como que los trabajan en la empresa, y cómo pueden los que invierten evaluar esa inversión a largo plazo y si lo respetan como una inversión para la empresa,
y cuáles, qué se llevan los que trabajan esa conciencia cuando ya se les prende la luz y se iluminan, cómo contribuyen en su lado personal, ¿no? Bueno, tal vez voy a tratar por dos lados. Hay un tema aquí de reputación que para ti tiene que ser importante. En hospitalidad, por lo menos, se llama de hospitalidad. Y hospitalidad es porque hay relaciones. Y relaciones es decir, a mí me gusta lidiar con personas. Entonces, al lidiar con personas, esa interacción es importante que sea honesta, transparente y que porque eso perdura. Nos tenemos clientes mucho más de tiempo que antes de que yo ya me involucrara en la empresa. ¿Y por qué? Porque obviamente ven en el espacio, en ese lugar, un lugar de familiaridad y que les gusta, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso, el cliente es el que te dice, me gusta regresar contigo o no vuelvo a regresar contigo. Y yo creo que al final del día es una de esos temas trascendentales donde tú eres sostenible y tienes reputación, te recomiendan y el boca en boca sigue siendo el número uno tema de mercadeo y ventas que existe sobre la faz de esta tierra. Mucho social media y todo lo que querramos, pero sigue siendo un tema de boca en boca el que promueve más cualquier compra. Después, al colaborador, al trabajador, yo te diría, te invito a que los traigas a la mesa y te pregunten qué es, ¿verdad? ¿Qué es eso que les atrae a quedarse? ¿Qué es eso que les impulsa? ¿Qué es esa pasión? ¿Por qué dan de su tiempo y más para estar con la empresa donde sienten que comparten valores y comparten experiencias? Y al fin y al cabo, lo que hemos determinado es que no es un tema monetario exclusivamente, sino es un tema donde se valora la persona, su pensamiento, y que comparten ese valor. El tema de un crecimiento personal y profesional de las personas que están contigo. Reitero, es un tema de relaciones, es un tema de mantener ese contacto y sí es importante que ellos, en este caso te invito a que tengas realmente esa conversación con ellos y entonces te puedan decir si al final, si lo que te digo en buen chapín, que es el guatemalteco, son babosadas o no, ¿verdad? Si te digo cuentos o no, ¿verdad? Y con los accionistas o los inversionistas también lo vemos con los mismos bancos, porque los bancos te dan préstamos basados en tu trascendencia, qué tan efectivo eres y eficiente eres con el manejo de efectivo y cómo vas creciendo en las ventas. Pero cada vez el tema de bancos va más allá, porque hay un tema de responsabilidad o de negligencia. Y los bancos ya no pueden simplemente porque hay conflictos de interés o por esto y el otro. Entonces, es un tema de que mejora tu tasa de interés si tu tema reputacional y por si tu tema de eficiencias tiene es escalonado o está bien interpretado. Y entonces, el tema de referencia sigue siendo muy importante. Entonces, yo creo que ahí lo vamos viendo. Especialmente lo podemos ver, dijéramos, acaso de esta pandemia, ¿verdad? Que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Sí. Y mucho, la industria más afectada es la de turismo, la tenemos bien claro, ¿verdad? Y eventos, clarísimo, ¿verdad? Clarísimo, Viviendo, lo estamos sintiendo. Sí. ¿verdad? Entonces, pero los bancos están midiendo desafortunadamente a quién le prestan y cómo le prestan, ¿verdad? Y aunque seas de turismo, hay algunos les están cerrando las puertas porque es una industria de riesgo. Entonces, pero ahí es ahorita, yendo hacia adelante. Yo creo que hay mucho ahí por decir, porque a unos tal vez le están sí aportando más y otros
no van a, pues, no van a subsistir esta situación que estamos viviendo hoy en día a nivel Cierto, mundial. cierto. Sí, es que claro, los objetivos de desarrollo sostenible son una guía que lo que finalmente, la verdad, el mayor, bueno, en ese sentido, como bien rentable que se obtiene es la confianza, o sea, el resultado se vuelve ese, y confianza ante todos los stakeholders. La verdad es que eso solo se logra, como bien lo dicen, ¿no? En el trabajo, en el día a día, en la persona que eres se nota y tienes todo para demostrarlo tanto con tu equipo de colaborador, con tus socios, con los clientes. Eso se ve y se vuelve así la imagen de quién eres, ¿no? Y lo que la verdad finalmente las personas valoramos y nos damos cuenta. A veces solo nos fijamos o creemos que el objetivo está en solo la generación de los recursos, ¿no? Que es muy importante, ya lo decías al principio, el tema del desarrollo económico. Pero si no estás desarrollando a la sociedad, aportando un bien, finalmente se empiezan a cerrar estas puertas, ¿no? Clarísimo. A mí lo que me impresiona es, o sea, uno, porque le gusta, se educa y se capacita y entiende, pero los objetivos de desarrollo sostenible son bien claros, ¿verdad? Y hay el tema de empleo digno o equidad de género, pues que te digo, para la nueva generación es esencial, ¿verdad? Para la nueva generación, los millennials, los centennials y ahorita no sé cómo los nuevos son grupo alfa o algo, no lo tengo claro, pero ellos te lo van a exigir muchísimo más, ¿verdad? Y qué bueno, porque entonces estamos, dijéramos, en esa línea que el cliente manda, ¿verdad? ¿Se acuerdan hace muchísimos años el tema de que McDonald's tenía esas de Duroport, donde metía el Big Mac, lo tenía en un cuento de Duroport Ah, sí. y era una cajita de Duroport y etcétera, y eso es súper contaminante en todo sentido de la palabra, y fue realmente, no fue porque, ay, qué lindo soy yo y voy a quitarme el Duroport de las cajitas, ¿verdad? Sino que realmente fue los clientes que dijeron, hey, esto es demasiada basura y esto es un impacto terrible. Y muchas acciones de las empresas hoy en día han sido derivadas porque el cliente dijo, ya no quiero eso, ¿verdad? Ujú. Sí, es un hecho. El poder, la verdad, está claro en el consumidor, para que nosotros vayamos tomando acciones como empresarios en ese sentido de qué es lo que el cliente quiere y está exigiendo. Y entonces también cuando nos ponemos del lado consumidor, por ejemplo, como un meeting planner, también a la hora de la compra, como bien lo dijiste, lo expusiste hace rato, llegas y preguntas, ¿no? Ya, ¿qué acciones sostenibles están haciendo en este hotel para llevarme mi grupo contigo? ¿No? Si le pregunto a otro proveedor, otro stakeholder, en transportación, ya vamos a ir pidiendo en ese sentido, ¿no? Además de la salud, ¿no? Ahorita también son todos estos temas Claro. de medidas higiénicas, pero va muy de la mano y cada vez el cliente lo va pidiendo. Y en ese sentido, te hago esa pregunta. ¿Qué procesos o estándares, por ejemplo, le ofrecen a los grupos a la hora de realizar, sí, qué estándares y medidas les ofrecen en temas de sostenibilidad a los clientes para la realización de grupos en los hoteles, Porta? Eh, Mira, como lo vemos en tema sociocultural y lo vemos tema ambiental, ¿verdad? Y al final tenemos que entender una cosa. El cliente al final está restringido por aquella cosa que se llama presupuesto, Pues, exacto, ¿verdad? budget. El budget sigue siendo el rey, ¿verdad? Y como hoy en día dicen, cash is king, ¿verdad? Entonces, tienes que traer mucho, o sea, tienes que ser muy competitivo, ¿verdad? Y que dentro de lo competitivo que eres, traigas a la mesa estas diferentes opciones. Y va, como te digo, va desde la infraestructura propia que va a estar haciendo hasta de las actividades. Por decirte,
Mira, todos mis coffee breaks para ti los voy a utilizar con productos locales. O sea, voy a tratar de reducir la cantidad de productos importados para darte a ti. Entonces, estos van a ser de huertos locales o de productores de huevos locales, donde creo que son, no sé si son 20 kilómetros a la redonda, se contempla como que es Local. lo local. Entonces, tratar de ver y entonces tú le traes ese tema a conciencia. También decir, mira, lo importante es también qué recuerdos, o sea, qué amenities le vas a traer tú al participante de tu evento, ¿verdad? Entonces digo, ¿por qué no te doy algo hecho acá, específicamente? No traigas nada de la otra parte del mundo ni de dónde vienes, sino que algo hecho acá, ¿verdad? Entonces, trabajamos con artesanos o con locales en todo sentido, de gastronomía o pura artesanía o textiles y poderse llevar algo muy local, ¿verdad? Que contribuya a la experiencia. Que las actividades también sean algo que tenga que ver con el enriquecer y conocimiento de tu comunidad per se. Entonces, ¿verdad? Y si vas a hacer eventos de team building y cosas por el estilo, porque son lo que hay que hacer hoy en día en las actividades de grupo, entonces, que sea algo que te recuerde, por supuesto, el punto es que te recuerde dónde estuviste cuando hiciste ese evento y que representó algo. Y ahí lo que traemos es un menú de servicios, es decir, ¿quieren hacer algo de team building? ¿Por qué no vamos a pintar una escuela local, ¿verdad? Que necesita ese apoyo. O ¿por qué no vamos a dar o hasta ir a reforestar o ir a entregar estos ecofiltros o filtros de agua a la comunidad que lo requiere? Entonces tenemos un sinnúmero de opciones, no siempre tienen el tiempo, no siempre tienen las disposiciones, pero le traes este menú de oportunidades, porque al final y al cabo es su contribución a la humanidad, el del cliente. Y ahí es donde le tienes que llegar a veces un poquito al corazón y decirle, mire, esto es no solo por usted, sino que además se lo traemos ya empaquetadito como regalo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde no solo eres efectivo y eficiente en la manera en que le presentas la oferta, ¿verdad? Sino que le traes un sinnúmero de opciones de cómo poder él hacer un buen impacto durante su evento, que ante todo los mismos participantes van a quedar no solo impresionados, sino que van a entender y van a entender lo importante que es ese impacto positivo en cualquier evento y en cualquier oportunidad que tengan. Así es, desde que me lo comentaste, la verdad a mí eso me llamó mucho la atención, que ya ustedes desde el principio no me decías así tal cual, ¿no? Que le hacían esa propuesta al cliente cuando están armando esta agenda y cerrando con ustedes, de invitarlos a aportar en alguna fundación y en alguna causa. Y a mí eso es que de verdad me encantó en ese sentido, como de verdad la responsabilidad que tenemos cada uno y la oportunidad de poder ofrecer ese tema y por ofrecer o vender, exponer las necesidades del destino, que era un tema que un poquito platicábamos en el talk pasado con Tere Solís, cómo lograr que los destinos, las comunidades de los destinos se vean beneficiadas de este turismo de reuniones, ¿no? Y del turismo en general. O sea, se genera una derrama, estamos desarrollando economía y qué increíble podérselo aportar al destino, a la ciudad, a la comunidad que te está recibiendo, que te está dejando, de la que estás viendo sus recursos y disfrutando de ellos y poder aportar y regresarles lo que estamos recibiendo, ¿no? La verdad es Sí. que me parece que muy, muy bueno. Y hay que verlo de esa manera, ¿no? Porque al final y al cabo no es solo el proveedor de los servicios y el meeting planner, sino que esto es mucho más integral porque se crean relaciones, porque el tema de reuniones, la industria de reuniones, tiene que ver con personas. Entonces, el tratar de dar ese conocimiento de personas y no ser solo un ente que viajó en la vida, vino y se fue, sino que puse mi marca en todo lo que dio y finalmente pues pasé a una mejor vida posteriormente, esperemos, ¿verdad? Pero sí, es que hay que dejar esa marca y las reuniones es específicamente
para eso están. O sea, no estamos hablando de un producto, no estamos hablando, ¿verdad? Las reuniones es para intercambio de conocimiento, intercambio de perspectivas, intercambio. No es únicamente te doy mi chip y adiós, y eso te vendo a vender más velocidad y menos tamaño y más capacidad. Realmente vengo a compartir, y eso es lo único que, valga la redundancia, único de esta industria, ¿verdad? Que es este intercambio, que es esta conversación, que es y aquí, ¿a dónde vamos con esto? ¿Después qué? ¿Verdad? ¿Y qué viene? Es lo rico, creo que, de nuestra industria, ¿no? La oportunidad de dejar ese legado que tanto estamos promoviendo y también queriendo posicionar, y ahorita regreso un poco a la pandemia que estamos viviendo, a la hora de presentar resultados con los gobiernos y hablarles de nuestra industria, es que llegamos a decirles eso. Además de la generación de derrama económica e impacto que genera esta industria, también es todo este impacto y legado y riqueza que se comparte a través de la industria de reuniones. Y de verdad que ojalá podamos ir trazando y llevando ese control, y creo que lo están haciendo ustedes desde el Buró de Convenciones, para poder exponer eso. ¿Cuál es el impacto que se deja con los grupos, con esta industria de maíz? Y por lo tanto es un beneficio a la comunidad, a los países, a los destinos desde nuestra trinchera, ¿no? A lo que nos dedicamos todos los que estamos sobre todo acá conectados. Sí, y yo creo que lo que tenemos que tener bien claro, o sea, yo lo tengo claro para turismo, pero es mucho más fuerte para el tema de industria de reuniones. El impacto no solo es económico, sino que el impacto social que esta industria tiene valga la redundancia, en una sociedad, en un destino, en un país, no es comparable a absolutamente ningún otro producto o servicio dijéramos, por nuestra cadena de valor, ¿verdad? Nosotros tocamos a todos. Entonces, nosotros aquí tenemos un tema que todos somos turismo, y efectivamente, porque el visitador médico, el mecánico, el taxista, no, o sea, todas esas otras industrias que no están metidas directamente con turismo o reuniones, pongámoslo así, tienen de una u otra manera que ver en la industria, directa o indirectamente. Y eso es lo que sí tiene que quedar bien claro, porque en lo que tú me hablas, voy a decir, el cortador de caña de azúcar, entonces finalmente corta caña, después de un proceso pasan varias cosas, tienes o azúcar o tienes algún tipo de etanol o combustible. El azúcar o va a caer a tu taza de café o se vuelve algún tipo de buen alcohol, aquí ron Zacapa, y te lo tomas, ¿verdad? Y entonces se lo para dando finalmente o un turista o un local, que al finalmente es parte de toda esta cadena de valor. Entonces, a donde vayas, el café, el que produce, todos, de alguna manera, alguien tuvo que viajar de A a B a buscar ese producto, y ese viaje es parte de lo que es turismo de negocios o turismo de reuniones. Entonces, no hay industria que sea más importante, que tenga una inclusiva yo voy a decir, entre todas, que no sea esta, ¿verdad? Y eso es como realmente tenemos que vender a los países, a los destinos, a los gobiernos, a los políticos, que tienen que entender lo importante que turismo, reuniones son para un destino, para una sociedad. Correcto, de acuerdísimo. Y con estas aportaciones a la sociedad y a la comunidad, creo que se enriquece mucho más, por esto que decíamos, ¿no? Se genera esa confianza, o sea, ese impacto es muchísimo más fuerte. Correcto. Y una última, porque veo que todavía no se animan a compartir preguntas, ¿verdad? No, todavía no se animan. Parece que están muy, muy atentos a todo lo que nos dice Andreas. Exacto, pero algo que nos salía en la conversación que teníamos, ¿no? Que todavía nos falta a veces ver, y nos encantaría ver en las propuestas de los meeting planners cuando mandan su RFP al Buró de Convenciones, por ejemplo, creemos que debería de ser ya necesario que también apareciera ahí el rubro de sustentabilidad,
desde el RFP, del Request for Proposal, ¿no? Cuando mandas toda tu solicitud de requisiciones para realizar tu evento y que se lleve a cabo y seleccionar un venue. En ese sentido comentábamos como eso, me encantaría que a lo mejor platicáramos de eso, Andreas, que a mí se me hace tan... Es que te digo que obviamente sí se reduce de que qué tamaño es tu espacio, cuántas camas tienes, qué tan lejos el aeropuerto de tu lugar. O sea, se tienen que llenar todas estas porque obviamente no conocen tu lugar, está ahí claro. Pero eso manda, todo eso manda. Y toda la parte de toda esa cadena de valor, ver si haces el local, si haces temas de sostenibilidad y cómo lo implementas y cuántas personas tienes empleadas y qué efecto tiene eso en familias, en la economía, etcétera, no aparece hoy en día, ¿verdad? Lo hablábamos el otro día, el tema de, entonces no me cobras si llego o no llego a tiempo, entonces está el bendito attrition, y entonces eso tiene que venir de una manera, ¿cómo te lo descuento? Y, o sea, el tema legal y el insurance policy, de qué te cubre y qué no te cubre y dónde estamos, yo lo entiendo, todo eso es importante. Esto es igual de importante. Y en ningún RFP he visto que esto tenga esa importancia. Y creo que eso es algo que hay que llevarlo a la mesa, decirles, ok, wait, de los 5 temas, hablando de espacio, hablando del tema de legal y el tema fiscal y el tema de facturación, hey, pongan un tema ahí de sostenibilidad, un tema ahí de RSE como parte del RFP, porque es tan importante como todo lo demás. Y debería ser algo que entonces sí es trascendental, porque entonces ya estás cubriendo muchísimo más amplio. Entras en una competencia más y en un poder de decisión más estratégico y de mayor nivel. Ya no más hay de los basics, ¿no? De lo básico, que se queda aquí, sino más allá. Y que eso nos pone, cuando ya estás del lado de la proveeduría, un estándar de trabajo fuertísimo y importante, ¿no? Ya te llega ese compromiso de qué estoy haciendo yo desde la posición que ocupa en esta industria y en esta cadena de valor de la industria de reuniones, a decir, híjole, no estoy haciendo nada por el planeta, por la sociedad, ¿no? O si es tú veas, y no lo sé vender, no lo sé comunicar. cuando tú veas a una de estas mega empresas, un Carlson Wagon Lead o un Maritz o un Altour o uno de estos que incluyan aunque sea uno de los tantos temas ahí vas a ver cómo saltan, cómo sí, y cómo por qué, y qué quieres decir con esto, ¿verdad? Porque va a ser realmente una sorpresa para muchos proveedores, ¿verdad? Eso de nosotros, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con nuestra cadena de valor y en muchos casos son pequeños productores que son de la informalidad. Y aquí para poder declarar y que sea deducible de tus impuestos tiene que haber factura, no puede haber Entonces tienes que tratar de traer a toda esta informalidad a la formalidad y es un tema de qué tipo de auditoría haces a tus proveedores. Cuando tú hagas eso y que le digas tú que en el RFP de un evento de Merits vaya a incluir un tema de sostenibilidad, así ve, te van a hacer como que, oh my God, ¿de qué están hablando ahorita? Esto sí es ciencia aeroespacial para mí. Que ojalá no, pero así va a ser. Y me parece que puede ser un muy buen estándar de inicio y de impulsarlo y promoverlo para los PCOs y los meeting planners, que sea un tema del RFP y que va a ayudar mucho al crecimiento y desarrollo e impacto de nuestra industria. Sí. Tengo una pregunta para compartir con ustedes, porque creo que les sirve a tanto a Andreas como a Leti. Leslie Álvarez nos pregunta, mi duda es, ¿cuáles serían las nuevas estrategias de fomentar la sostenibilidad después de la pandemia? ¿Qué recomiendan? Yo te diría que en lo primero es, como ahorita,
no es que sea moda, sino que es entender bien el tema de salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? Es entender que tus colaboradores y tu comunidad entiendan bien el tema de la transmisión, ¿verdad? De cómo se transmite y que estés llevando a cabo los tres básicos que siguen siendo los tres básicos, ¿verdad? El utilización del tapabocas o la mascarilla es esencial. El tener un poco ese entendimiento de que sí funcionan, que sí existe el tema del distanciamiento, sí funciona, y el tema de una higiene completa sigue funcionando. Entonces, esto no va a ser ahorita solo por el tema de la pandemia. Esto va a ser, estos son de los temas que van a mantenerse con otros idiomas, ¿verdad? Posteriormente, con otras estrategias y con otros procedimientos. Pero la salud de las personas sigue siendo un tema de sostenibilidad muy importante. ¿Por qué? Porque lo voy a decir, entendiendo de que si tú tienes un colaborador que no lo tiene bien claro, posiblemente no va a poder llegar a trabajar contigo de la noche a la mañana, entonces es parte de tu cadena de valor el colaborador per se. Entonces tienes que, si tú no le ayudas a entender y a comprender la necesidad de mantener su salud al 100, entonces vas a tener todos estos problemas posteriormente con varios más en tu equipo de trabajo. Entonces, para mí, sigue siendo atendiendo el tema de salud y seguridad ocupacional. Todo lo que tiene que ver con eso es parte de lo que tenemos que atender posteriormente. Totalmente de acuerdo, sí. Es que principalmente la sostenibilidad es para las personas, para los seres humanos. El cuidado del medio ambiente es finalmente para que los seres humanos podamos seguir viviendo aquí. Entonces, esto que comentas es muy importante, ¿no? Que a veces nos vamos a pensar solamente en el cliente, ¿no? Y resolverle al cliente para que nos compre, para que tal, y se nos olvida que detrás de esos resultados hay un equipo de trabajo fuertísimo, hay vidas, hay familias que hacen que mueven todo este motor de la economía y que si no los cuidamos, como decimos, ¿no? No vamos a poder salir, no vamos a poder hacer eventos hasta que esto esté controlado. Entonces, totalmente de acuerdo que primero es este tema de la salud y cuidado de la salud de los tuyos en ese sentido para poder atender y yo creo que lo estaba escuchando ayer, sin duda alguna también, que la pandemia eventualmente va a dejar y vamos a aprender de ella y sí va a haber cambios sustanciales en nuestra manera de funcionar, ¿verdad? Pero el tema del cambio climático, eso sí está aquí para quedarse, ¿verdad? Y eso lo tenemos que, y la pandemia, como esto nos viene a decir, esa relación que hemos tenido con los animales, esa relación que hemos tenido con nuestro medio ambiente, esto viene a ser parte de todo este círculo vicioso de que nos viene guango y que creemos que somos los reyes del planeta. Y la naturaleza tiene una manera muy sutil de venir y decir de, tú no mandas, aquí el que mando soy yo, ¿verdad? Yo creo que la pandemia también ha causado cambios de personalidad. Es como las que siempre tienen que ir de compras porque necesitan el último vestido, el último par de zapatos, el último perfume. Las prioridades nos han cambiado. Las prioridades han cambiado. El qué deseamos, cuáles son nuestros objetivos y cuál es nuestro quehacer diario, va a tener otras prioridades. Sí. Lo vemos hoy en día, ¿no? O sea, sí. ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste a comprar algo, una blusa ¿verdad? No, la prioridad más grande que tengo es ir al supermercado una vez a la semana y cuidarme de no tropezarme con mucha gente y hacer mi lista y regresar a mi casa sana y salva.
Yo no podía creer las imágenes y todas las vimos, ¿verdad? Que cuando abrió Francia o abrió no sé qué, las colas que habían para entrar a Zara. Sí. Y yo me Sí, quedaba como, oh my God, ¿verdad? Como, ¿qué está pasando? Se volvió loco la humanidad, como que si no hay nada, no, no puede ser, no puede ser. No, no, no. Esto no es así, ¿verdad? Creo que tenemos más preguntas, ¿no? Querida Sandra. sí, fíjate que tenemos a Geo Huerta. Su opinión en la viabilidad de arrancar proyectos en turismo en estos tiempos de coronavirus. Yo creo que tiene un poquito que ver con lo que acabamos de contestar, ¿no? Que las prioridades son distintas. Sí, pero, y estábamos viendo esto no hace mucho, y dijéramos, tú lo que quieres son espacios al aire libre, ¿correcto? O sea, lo que has estado encerrada, uno, en tu casa o apartamento, sin mucha movilidad, ya sea haciendo teletrabajo o lo que tienes, y lo que pasa, hemos visto mucho esa necesidad de quitarse la mascarilla cuando vas afuera en un espacio seguro. Entonces, Ujú. ahí tenemos que ver muchos esas opciones de actividades, aunque sean solo caminatas, que puedan ser al aire libre de una manera segura, ¿verdad? Hay una manera donde te sientas, ok, aquí, porque al crear estos, voy a decir, estos paseos, si lo quieres hacer de una manera organizada, eh, vas a recuperar un poco la confianza del consumidor, finalmente, porque te va a decir, ah, bueno, sí puedo salir. O sea, no es ese miedo total que no puedo, al salir de la casa me va a dar algo. No, aquí venga y de una manera segura, ¿cómo se lo voy a presentar? ¿Cómo lo voy a guiar? ¿Cómo lo voy a llevar de la mano? Pues no literalmente, pero cómo lo voy a guiar y poder decir, ok, esto es algo que me gustó, ¿verdad? Esto es algo, bajo estas circunstancias, esto es algo que me gustó y le puedes hablar a alguien más al respecto, porque tienes un círculo muy cercano de que con quien convives, que también están en las mismas condiciones, ¿verdad? Ya sea en tu mismo hogar o tu círculo de familia muy cercano y con quien quieres convivir un poco de tiempo en un lugar donde haya esa naturaleza, ese respiro. Entonces ahí hay oportunidades, creo yo. Pues sí, sí tenemos un par de preguntas más, pero la verdad es que ya nos hemos pasado un poquito de tiempo. Lo que hacemos nosotros, y se los digo tanto a los que están participando con nosotros como a ti, Andreas, es que tratamos de contestar un poco esas preguntas. De pronto, si te pasamos un poco, nos das tus ideas en cómo ayudar y seguimos promoviendo esta conversación que has tenido con nosotros, contestando estas preguntas que nos quedaron por pendientes, ¿no? Con el Mucho grupo. gusto. Así es, creo que son dos. Ujú. Las tomé fotito, que te vamos a pasar y que nos apoyes, por favor, a responderlas y se las compartimos en nuestras redes sociales y en los comunicados, en el newsletter, las buenas prácticas bueno, lo que podemos compartir al respecto con ustedes, ¿no? Para que no se quede nada al aire Sí, y pendiente. Y No atendí. ha sido increíble platicar contigo, Andreas, la experiencia sí, que tienes. Y no es solamente, yo lo quería decir al principio, creo que sí lo dije, pero muy general, como no es el tema de la experiencia, sino esto te lo da la integridad, ¿no? El que lo haces día a día, claro, lo llevas, que es tu forma de vida, y eso se nota y creo que es lo que nos has compartido súper rico en sí, Bueno, ya estoy de acuerdo. el tema me fascina, me apasiona, eh, y creo que como todo, o sea, no solo es hospitalidad con propósito, sino que es vida con propósito, ¿verdad? Entonces ahí también va un poquito la razón de ser, ¿verdad? Sí, Mira qué sí, bonito, vida con propósito. Y muchas gracias a todos los que se conectaron hoy, que nos siguieron. Estamos correcto. jóvenes para seguir compartiendo y creo que el próximo mes estamos ya cocinando la siguiente. Sí, ya pronto vamos avisando. Bueno, Perfecto. Andreas, te mando un abrazo desde Miami. Espero pronto poder estar más cerca de ti para poder disfrutar esta gran experiencia y esta información que nos has compartido. Leti, también un abrazo para ti. Igualmente. Entonces, a todos nuestros amigos, gracias por el tiempo, gracias por compartir con nosotros
Y como bien dice Leti, ya vamos trabajando el del mes entrante para poder reunirnos otra vez. Muchas gracias. Vaya muy bien. Gracias por el tiempo y por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Vamos a conocer el lago de Atitlán. Qué ganas de verlo. Sí. Allá vamos, allá vamos. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.